La bruma se cierne sobre Transilvania como un sudario fantasmal, abrazando los centenarios árboles del bosque de Hoyabasi, un lugar donde la lógica se desvanece como el humo y el tiempo mismo parece danzar a un ritmo desconocido. Para los lugareños, no es simplemente un bosque, es un umbral, un lugar de susurros perdidos y presencias invisibles, un rincón del mundo donde la realidad se pliega sobre sí misma. En el otoño de 1968, la vida en los pequeños pueblos que bordean este enigmático paraje seguía su curso lento y predecible, hasta que el silencio se hizo más profundo, la ausencia más palpable. Georgi Murrayson, un pastor curtido por el sol y el viento, un hombre cuya vida estaba tejida al balido de sus 200 ovejas, se adentró en el Hoja Vasiu una tarde que prometía ser como cualquier otra. El cielo se teñía de ocres y violáceos mientras guiaba a su rebaño hacia los pastos interiores, sin presagiar el velo de misterio que pronto descendería sobre él y sus lanudas compañeras. Pero la noche llegó sin el eco familiar de las campanas de las ovejas, regresando al redil. La preocupación se convirtió en un nudo en el estómago de los vecinos. Why, aún amanece. La búsqueda comenzó. Hombres y mujeres, con linternas temblorosas y corazones encogidos, se adentraron en la espesura retorcida del bosque. Lo que encontraron no fue un rastro, ni un balido perdido, ni la más mínima señal de Georgi o su rebaño. Era como si el bosque los hubiera tragado enteros, sin dejar más que un vacío escalofriante en el recuerdo. Este no era un bosque común donde las bestias salvajes o los accidentes podían reclamar sus víctimas. Hoyabasi siempre había estado rodeado de leyendas. Se hablaba de luces fantasmales danzando entre las ramas, de risas etéreas y lamentos incomprensibles que flotaban en el aire nocturno. Los más ancianos contaban historias de viajeros que se habían adentrado en su corazón y habían regresado con la mirada perdida. Recuerdos fragmentados y la inexplicable sensación de haber perdido días enteros. Las fotografías tomadas en sus claros ocultos a menudo revelaban lo inexplicable en orbes de luz vibrante, siluetas sombrías que parecían surgir de la nada, anomalías que desafiaban toda explicación científica. Los equipos electrónicos, cámaras y grabadoras parecían sucumbir a una fuerza invisible dentro del bosque, falando repentinamente, sus baterías agotándose en un instante, como si una energía desconocida los drenara. La desaparición de Georgi y sus ovejas no hizo más que intensificar el aura de misterio y terror que envolvía al Hoyabasi. ¿Qué fuerza invisible fue capaz de borrar a 200 criaturas vivientes sin dejar el menor rastro? ¿A dónde se fueron? ¿A un claro oculto? ¿A una cima profunda? ¿O acaso a un lugar que escapa a nuestra comprensión? Equipos de investigadores, parapsicólogos y curiosos de todo el mundo se han adentrado en sus profundidades a lo largo de los años, buscando respuestas en la maraña de árboles retorcidos y la espesa maleza. Algunos hablan de campos de energía anómalos, de fluctuaciones magnéticas inexplicables que podrían desorientar y hacer perder la noción del tiempo. Otros susurran sobre la posibilidad de portales interdimensionales, de puntos donde el velo entre nuestro mundo y otros se hace peligrosamente delgado. Imagina la escena, la luz del sol apenas filtrándose a través del dosel espeso, los árboles centenarios con sus ramas nudosas, extendiéndose como garras espectrales. El silencio, interrumpido solo por el susurro del viento entre las hojas. Un susurro que a veces parece articular nombres olvidados. De repente, una sensación de opresión, una punzada de ansiedad sin motivo aparente, la inquietante certeza
Quizás una luz fugaz en el rabillo, demasiado brillante, demasiado extraña para ser un reflejo natural. Y luego, la confusión, la brújula girando descontroladamente, la inexplicable pérdida de orientación, la aterradora realización de que el bosque te está observando, jugando con tu percepción de la vida. Para aquellos que creen en lo sobrenatural, el Hoia Baciu es un lugar habitado por espíritus, por energías residuales de tragedias pasadas, almas en pena atrapadas entre los mundos. La desaparición del pastor y su rebaño no sería más que otra ofrenda a las entidades oscuras que residen en su corazón. Y así el misterio perdura. El bosque de Hoia Baciu sigue siendo un enigma sin resolver, una herida abierta en el tejido de nuestra comprensión. La historia de Gheorghe Muresan y sus 200 ovejas se ha convertido en un escalofriante recordatorio de que existen lugares en nuestro planeta donde las reglas que conocemos dejan de aplicarse, donde la realidad se difumina y lo inexplicable acecha en cada sombra. ¿Te atreverías a adentrarte en el corazón del bosque de los lamentos, a escuchar los susurros perdidos entre sus árboles? ¿Estás preparado para enfrentarte a la posibilidad de que algunos misterios no tienen respuesta? Y que a veces lo más aterrador es aquello que simplemente desaparece sin dejar rastro en el eco silencioso de un bosque olvidado. La pregunta resuena en el aire, tan inquietante como la leyenda misma.